Hola, mi nombre es Juan Ignacio de Frutos. Desde que era muy pequeño, mi padre me enseñó a amar el arte y a disfrutar de la naturaleza. Estas dos actividades han sido una constante en mi vida. Desde que pude coger un lapicero con las manos, empecé a dibujar, a pintar, a hacer esculturas, pasé a trabajar con fotografías, diferentes técnicas y diferentes herramientas, en definitiva, con las que puedo expresar mi creatividad y expresar un poco mi sentimiento. La naturaleza para mí siempre ha sido algo muy importante. Aprendí a disfrutar de ella en la Sierra de Cuenca, un lugar precioso, en unos bosques maravillosos donde la madera es algo que tiene una presencia esencial, y con ello aprendí a ver el potencial que la naturaleza podía aportarme, no solamente en cuanto a disfrutar de ella, sino en cuanto a compartir cosas con ella y a interactuar. De ahí surgió, al cabo del tiempo, la necesidad de empezar a utilizar esas piezas que yo encontraba en el campo, que me llamaban la atención y que consideraba que podía crear algo con ellas, y empecé a pintarlas, empecé a trabajar con ellas y a crear obras como esta que tenemos aquí. Eh, Pinturaleza es un concepto en el que se une el trabajo de la naturaleza, el trabajo que realiza los animales, el clima, la tierra. Cuando un árbol crece, pasan muchos años y le pasan muchas cosas. Esas cosas que van pasándole, su historia, su vida, se va reflejando en su textura, en sus grietas, en sus heridas, en cómo se ahueca por dentro, en cómo los animales utilizan el árbol como una forma de esconderse, de vivir, como una casa, como un hogar. Y al final el árbol, a lo largo de esa vida que tiene, llega un momento en que muere. Cuando ese árbol cae y muere, esas piezas que quedan de madera ya muertas, secas, son las que yo utilizo. Eh, a mí me aporta todo el tiempo que ha vivido el árbol, me aporta una cantidad de información y una cantidad de texturas que son maravillosas a la hora de pintar. Y ahí comienza mi trabajo. Yo no trato de tapar el árbol, no trato de tapar esa naturaleza con la que estoy trabajando, trato de destacarla. Al final yo lo que hago es modelar, crear una escultura en la que yo modelo los volúmenes con color, con la pintura. Juego mucho con las texturas, juego mucho con cómo la madera absorbe la humedad, absorbe la pintura, el agua. Ello me lleva a crear unas piezas que son únicas y repetibles. Irrepetibles porque tengo piezas que tienen 400, 500 años. Las más normales rondan los 150 años. Volver a crear ese árbol es imposible. Cuando trabajas con esas piezas sientes una gran responsabilidad. Tienes la responsabilidad de que hay algo ahí que tú tienes que darle una segunda vida, tienes que crear algo que se convierta en una obra de arte, y eso, cuando tienes un tronco seco delante de ti, sin nada más que con su textura y su color agrisado, impone mucho por esa responsabilidad que digo. Pero es una maravilla trabajar con una materia como es las diferentes maderas, diferentes tipos de madera, que me lleva a trabajar de formas distintas. Esto hace que cree obras diferentes y que pueda ir evolucionando, que pueda evolucionar en el concepto, en la forma y en el fondo de lo que hago. Para mí esto es una manera de expresión, es una manera de disfrutar de la naturaleza y es una forma de ofrecer a los demás algo de mí y algo de mi sentimiento por la naturaleza y por el arte. Por eso ahora presento la colección Pinturaleza Segunda Vida. El proceso de creación comienza generalmente en un almacén de leñas, en un bosque, en cualquier sitio donde yo pueda encontrar un trozo de madera que llame mi atención y que me transmita algo. Una vez que encuentro la pieza, a veces cuesta sacarlas de su entorno, la traslado a mi taller y ahí empieza la parte de preparación de la pieza. Yo tengo que limpiarla, tengo que eliminar todos los restos de insectos, de madera carcomida, todo aquello que no es válido, todo aquello que se va a deshacer a la hora de trabajar, eliminarlo. Y una vez que tengo la pieza ya desnuda, totalmente limpia, muchas veces tengo que incluso quemar algunas zonas para conseguir posteriormente, a la hora de pintar, unas texturas diferentes, una absorción de la pintura distinta por parte de la madera,
Lleva un proceso. Durante ese proceso yo voy viendo la pieza, sus formas, sus volúmenes, voy viendo las grietas que tiene, voy viendo todo aquello que me va a permitir luego trabajar. No sigo un patrón de hacer un boceto, de prepararme muy bien dónde voy a poner un color o dónde voy a poner otro. No. Hay un momento en el que te encuentras frente a una pieza de madera, la miras y decides poner un color al azar, el que en ese momento tú crees que debes elegir. A partir de ese color, a partir de la textura que creo ahí, empiezo a pintar el resto de la pieza, empiezo a trabajar con el resto, porque la propia pieza me lo va pidiendo. No soy yo el que elige, pinto aquí con naranja o pinto con azul. Es la propia pieza, sus volúmenes, lo que me va pidiendo, cómo tengo que ir sacando la escultura que esa pieza tiene, sacando todo el potencial gráfico y visual que esa madera seca tiene. De esa manera es una forma de trabajar muy libre, de esa manera yo puedo trabajar sin ningún tipo de condicionamiento previo. Eso hace que disfrutes enormemente con el trabajo, hace que puedas conseguir resultados que te sorprenden. Esta pieza, por ejemplo, la estaba entonando en una gama de colores y de repente hubo algo que me dijo, coge amarillo y mételo con fuerza. Y pinté una gran parte de la pieza con un color que habitualmente no suelo utilizar mucho. El resultado me encantó y fue algo totalmente improvisado. Eso es una gran parte de la belleza de trabajar algo que ya está hecho, pero que tú tienes que complementarlo y que te permite hacerlo de una manera muy libre. Y es una sensación súper gratificante. Y es algo que me gustaría compartir con todos aquellos los que puedan ver mis obras, todas las personas que puedan ir a una exposición y encontrarse con una de mis piezas, que piensen que detrás de lo que ven hay muchos años, hay un trabajo de la naturaleza combinado con el mío y el resultado es esto que tenemos aquí. Muchas gracias.